inteligencia artificial en la industria financiera, cambiando las reglas del juego. Agradecemos a todos quienes se conectaron en esta oportunidad. En particular, nos gustaría agradecer a nuestros auspiciadores de CFA Society Chile, quienes hicieron posible este webinar, Deloitte, Colchester y Compass, y también a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos, por un lado, a Daniel Mereje, director de Inteligencia Artificial Generativa en Deloitte. Daniel cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de las tecnologías de información, habiendo trabajado con tecnología bancaria y de servicios financieros, plataforma de marketing digital, productos basados en inteligencia artificial para mercados globales. Además, es referente en el uso de datos para distintas aplicaciones en distintas industrias, así como el diseño, implementación y gestión de activos tecnológicos. También nos acompaña José Manuel Peña, Senior Portfolio Manager de Fintual, quien forma parte del equipo de desarrollo de inteligencia artificial de la misma empresa. José Manuel es miembro del CFA Institute y posee un máster en Applied Analytics de la Universidad de Columbia. Además, José Manuel es miembro del Comité de Inteligencia Artificial y Big Data del Instituto de Ingenieros de Chile, así como director de Tecnología e Inteligencia Artificial de RSM Chile. Y quien le habla, Camilo Miranda, yo soy miembro voluntario de la CFA Society Chile. Bueno, ¿por qué surgió la idea de este webinar? Surgió porque, como todos bien saben, la inteligencia artificial está dando harto que hablar, está afectando a las distintas empresas en sus tomas de decisiones, en sus procesos de inversión. Hemos visto que varias empresas, principalmente en Estados Unidos, están destinando cientos y miles de millones de dólares en este tipo de tecnología para precisamente focalizar y aumentar su productividad. Y en ese sentido, la idea de este webinar es conocer la realidad chilena. Por lo mismo, por favor, Daniel, te doy el pase para que puedas compartir tu experiencia. Y simplemente a los invitados recordarles que este webinar se va a estructurar de la siguiente manera. Primero, Daniel nos va a comentar sobre esta revolución en la industria chilena. Luego, José Manuel va a darnos los ejemplos aplicados que ellos están aplicando en su empresa, en Fintual. Y por último, al final, vamos a dar espacios para preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos, por favor, Daniel, adelante. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos por estar acá en esta mañana. Para mí es siempre un gusto hablar de inteligencia artificial porque, mira, uno a 15, 17 años después, ¿cierto? O antes, no imagina liderar un área de inteligencia artificial. Pero me recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad era un tema que me encantaba, un tema que me generaba mucha curiosidad. Y que en ese momento, estoy hablando de 2007, 2008, en este momento ya era una técnica que tenía 50 años o un poquito menos en ese momento, pero no tenía ninguna posibilidad en aquel entonces de llegar a una escala. Y 20 años después casi estamos hablando de AI en escala, impactando y siendo efectivamente el driver de esta nueva ola de transformación tecnológica. Entonces, es algo que me apasiona muchísimo y espero que esta hora conmigo, con José Manuel, sea bastante provechosa para ustedes. Lo primero que quería comentar, bueno, yo soy director de inteligencia artificial en Deloitte, ¿cierto? Nosotros tenemos dentro de nuestra línea de negocios de Technology and Transformation, tenemos justamente este offering que ofrece servicios de inteligencia artificial y de datos, ¿ya? Entonces, es todo este paquete de servicios que permite a las empresas efectivamente desarrollar, implementar y llevar a escala las soluciones con inteligencia artificial en una visión fin a fin, es decir, no es solamente preocuparse con la implementación de una solución en particular, sino que más bien mirar el impacto de la tecnología
en todo el contexto donde está aplicada. Em, Así que, bueno, la primera cosa es que es súper relevante dentro de todo ese contexto es lo que acabo de decir, ¿cierto? AI es el driver de esta ola de transformación que estamos viviendo de la transformación tecnológica, ¿ya? Ni siquiera voy a decir transformación digital, porque casi que suena antiguo decir digital, ¿cierto? Ya estamos incorporados en el mundo digital, pero sí que viene como un habilitador de nuevas capacidades, de nuevos casos de uso, de nuevas transformaciones, ¿cierto? Y eso es importante destacar, considerar como hecho, porque de acá tenemos que partir para las acciones que vienen seguidas. Si nosotros nos subimos a ese carro, vamos a estar eh, eh, superados en muy poco tiempo. De hecho, una característica de esa transformación driveada por AI es justamente que la aceleración con la cual está pasando es mucho superior si comparamos con la de Internet o de incluso de los smartphones, ¿ya? Así que eso es un gran mensaje, importante mensaje que tenemos que tener en cuenta en nuestras organizaciones, incluso en nuestro análisis y evaluación como profesionales, ¿cierto? De que tenemos que subir este carro, entender la tecnología, entender cómo la utilizamos en favor de nuestras actividades, en favor de nuestros negocios, para que podamos estar evolucionando junto con ella, ¿ya? Otra característica importante, y por eso comparo acá con Internet y con el smartphone, es que eh, eh, es una tecnología de uso general. En el fondo, si vemos lo que ChatGPT en 2022, ¿cierto? Provocó y que hoy en día es así, justamente tiene que ver con esta utilización general de un mismo modelo de lenguaje para muchos casos potenciales, sea en la industria financiera, sea en la industria de salud, sea en la industria de educación, donde sea, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que cuando vemos Internet o entonces el mismo smartphone, ¿ya? Por lo que esto es esencial y importante considerar y entender. Pero, como les comentaba, yo hace 20 años estaba estudiando inteligencia artificial, ¿cierto? En un contexto distinto, no se hablaba de IA generativa, ¿cierto? Eh, pero, ¿qué es la IA generativa en particular? ¿Ya? Vamos bajando un poquito a un contexto más de los últimos años. Eh, IA generativa trae una nueva capacidad a este dominio de conocimiento de inteligencia artificial, ¿cierto? Una capacidad de generación de contenido, generación de imágenes, generación de audios, eh, cosa que antes los modelos Machine Learning, Deep Learning, o no lo hacían, o para hacerlo era muy costoso, era muy necesario entrenar con mucha cantidad de información, las técnicas no funcionaban tan bien, por lo que el marco que trae GenAI en ese contexto y ahí en particular al año de 22, cuando llega a todo el mundo, porque no es una técnica que fue inventada o creada en 2022, fue creada antes, ¿cierto? De hecho, partió con una publicación, un paper del equipo de Google Research 2017 que fundamentó las bases para que después empresas o organizaciones como OpenAI, ¿cierto?, pudiesen establecerse y empezar a desarrollar sus soluciones. Entonces, pero 2022, claro, fue el marco justamente donde llegó a todo el mundo. Y eso tiene que ser considerado como un punto importante en la historia de la evolución de la IA, porque si consideramos que en los últimos 10 años, o 14, ¿cierto? De 2010 por ahí, si consideramos la evolución con los smartphones, ¿cierto? Después el aumento de la capacidad de procesamiento con los clouds, ¿cierto? Las empresas migrando sus cómputos a la nube, esta combinación data y capacidad computacional, ¿cierto? Asociada a las técnicas avanzadas de inteligencia artificial, permitieron llegar donde estamos en este momento, ¿ya? GenAI es basado, ¿cierto?, en entrenarse con muchas cantidades de información. De hecho, los modelos grandes se llaman así no por una razón distinta, porque son efectivamente entrenados con mucha información, ¿cierto? Y nos permite acceder a a muchos tipos de conocimiento a partir de este mismo modelo de lenguaje, ¿ya?
Aquí también vale destacar que son aplicados en múltiples casos de uso, por eso dije que tiene una característica de tecnología de uso general, ¿cierto? Pero particularmente son muy buenos en creatividad, en lenguaje natural, por supuesto, y en buscar imitar, ¿cierto? La forma como el humano se comunica. La forma básica como modelo de lenguaje funciona es de forma, por probabilidad, ¿cierto? Buscar las siguientes palabras que mejor se encajan en el contexto del cual estamos pasando, ¿ya? Si eso significa que está escribiendo algo que es verdad, mentira, que es socialmente acepto si no es otro tema, un tema de riesgo, ¿cierto? Pero en el fondo lo que va es buscar escribir de manera coherente, continuando, ¿cierto? El contexto que pasamos por el prompt. Y ahí estoy simplificando obviamente todo esto, pero el prompt es la puerta de entrada para que después el modelo busque la complementación. Y claro, ahí podemos pensar en muchos casos que pueden funcionar por sobre esta lógica. Eh, GenAI es bueno en lenguaje natural, ¿ya? En creatividad y también en razonamiento, siendo que el último es lo que actualmente nosotros, yo diría, estamos en una etapa, un nivel de madurez todavía bajo, ¿cierto? Aunque hay muchos avances, pero hay muchos errores, ¿cierto? Entonces, cuando pedimos para la IA razonar, a pesar de que tenemos una versión mucho mejor de la que teníamos hace un año atrás, es algo que todavía, desde nuestra perspectiva, es que hay mucho espacio para madurarse, ¿ya? Eso no significa que no se puede ya utilizar en casos de uso incluso productivo, pero hay que tener en cuenta que razonar exige de nosotros como implementadores, de nosotros como diseñadores de soluciones de AI, pensar en formas de proteger la solución para cuando la IA no funciona como debería, ¿ya? De hecho, hay una máxima que me gusta mucho, especialmente en tiempos de IA generativa, que los modelos actuales son los peores que hemos interactuado con hasta el momento. Es decir, que lo que había antes era peor aún, ¿cierto? Y que hay un espacio gigante para que vengan muchos mejores, ¿ya? Y que esta llegada de los muchos mejores está pasando cada vez más rápido. Bien, cuando digo que la transformación está driveada por inteligencia artificial, y aquí no especializo en la generativa en sí, es porque AI va más allá que eso, ¿ya? Como dije, GenAI hay una capacidad dentro de este dominio de conocimiento de AI que tiene 70 años de vida, pero que puede causar transformaciones en distintos contextos, en sus distintos sabores lo generativo, lo predictivo, ¿cierto? Ahí podemos combinar incluso estas soluciones de AI para un determinado caso o problemática específica. Y aquí destaco cuatro grandes grupos de problemáticas o de formas como la inteligencia artificial en sus distintos sabores puede ser la solución. Lo primero que es lo que está más estable, ¿cierto? En el mundo, especialmente cuando vamos a la industria financiera en particular, ¿cierto? Los modelos predictivos ya están en productivo, ya están creando impacto, ya están analizando o evaluando riesgo crediticio, riesgo de lavado de dinero, de fraudes, ¿cierto? Ya están. Eso no es una novedad, ¿cierto? Porque estos modelos, aunque son hoy en día considerados tradicionales, ¿cierto? Son tradicionales porque en el fondo ya superaron la etapa de hype, la etapa de pruebas de concepto, la etapa de MVPs y ya están efectivamente impactando en escala las grandes industrias, ¿ya? Tenemos también la automatización, que también ya estamos ahí en muchos contextos automatizando procesos, especialmente los que son de tareas muy manuales, muy repetitivas, ¿cierto? Pero acá hay un elemento adicional. GenAI en este caso viene para impulsar la automatización. ¿Ya? Si antes podríamos automatizar cierta cantidad de procesos, cierta cantidad de tareas o tipos de tareas y procesos, ahora con la inteligencia artificial generativa podemos ampliar este contexto y eso obviamente tiene un impacto importante en larga escala, en especial en la industria financiera. Productividad, cuando analizamos el uso de la inteligencia artificial por las personas, ¿cierto?, de nuestras organizaciones para distintas tareas, y aquí destaco algunas, creación de contenidos, resumen de contenidos, aprender habilidades, programar, ¿cierto? Cosas que
exigen un nivel de inteligencia humana para hacer un resumen, pero igual tiene su característica repetitiva, podemos considerar AI en ese contexto impactante, ¿ya? Y por último, nuevas experiencias. Aquí es donde para mí GenAI abre un camino que antes no se veía tan posible con las otras técnicas, ¿ya? Justamente porque ahora podemos explorar la capacidad generativa para crear experiencias nuevas como búsqueda semántica, como una compra conversacional, ¿cierto? Como un asesoramiento conversacional, que seguramente lo vamos a ver con José Manuel enseguida, y muchas otras formas de impactar la experiencia de nuestros clientes, que puede ser ahora a un nivel hiperpersonalizado, es decir, yo puedo considerar sus características, sus transacciones, su historial de relación con mi empresa para establecer una nueva comunicación con este cliente, ya sea para un objetivo Te estoy copiando el comercial, link, espérate. sea para un objetivo comercial, sea para un objetivo de establecer nuevas relaciones con ese mismo cliente, no importa. Aquí es importante destacar que GenAI sí abre un espacio, un mundo nuevo para la evolución de las experiencias, ¿ya? Bien, lo que les quiero mostrar enseguida es algunos insights y highlights de nuestro estudio que hicimos en Deloitte y publicamos el 1 de octubre de este año, por lo tanto hace un mes y medio, y es el primer estudio hecho en Chile para entender la adopción de GenAI por organizaciones en Chile, ¿ya? Eh, de hecho, esta fue la motivación. Nosotros teníamos y tenemos como Deloitte a nivel global muchos estudios que analizan todos las regiones del mundo, ¿cierto? Pero nos faltaba una visión más especializada dentro de nuestro mercado local. Por eso hicimos este primer estudio, ¿ya? En donde preguntamos a aproximadamente 113 personas, ejecutivos, em, cuáles son sus experiencias con la adopción o no adopción de GenAI en su contexto, ¿ya? Y algunos números que quiero compartir con ustedes que son clave y especialmente en la industria financiera. Bueno, el primero que, en general, el promedio es que 43% de las organizaciones en Chile adoptan en algún grado, ¿cierto?, la tecnología de inteligencia artificial generativa. Pero cuando vemos la industria de servicios financieros, es la que más reportó adopción cuando comparado con las otras industrias, ¿ya? Eso ya es un punto relevante de destaque. El otro que quiero destacar y comparar con otras industrias es que el tipo de data que se está trabajando la inteligencia artificial generativa en estos contextos, claro, en su mayoría está asociada a textos, ¿cierto? Interacción textual, pero también códigos, y aquí el código en particular es algo que la industria financiera y la industria de consumo tienen más destaques que las otras, ¿ya? Por lo que aquí tiene una diferenciación importante. Y también tenemos obviamente imágenes, voz, video, etcétera, pero que ahí están más bajo y las industrias básicamente están en el mismo nivel de adopción, ¿ya? Eh, Aquí ustedes van a ver en cada lámina del estudio que hay un código QR en donde ustedes pueden descargar el estudio completo con todo nuestro análisis para que puedan conocer los insights de este estudio. Lo otro que quiero destacar es que los casos de uso más comunes en la industria en Chile en general son asistentes virtuales, chatbots conversacionales, ¿cierto? O entonces búsqueda semántica, gestión de conocimiento interno de las organizaciones, resumen de contenido y codificación. Y ahí yo puse una señal ahí roja, ¿cierto? Que está apuntando para el gráfico que indica la industria financiera. Entonces vemos que, claro, industria financiera también está concentrada en los dos primeros tipos de caso, pero que codificación de nuevo muestra ahí que sale un poco de la curva, justamente por características de la industria, ¿cierto? En tener equipos de desarrollo, en necesitar de eficiencia en ese proceso también. Por eso hay ese tipo de casos en particular. Lo otro que quiero destacar eh, es en relación a la expectativa de la evolución con IA generativa, ¿cierto? Cuando preguntamos eso a las industrias, vemos que la industria financiera en particular tiene una expectativa concentrada en la ampliación de los casos de uso en las diferentes áreas de la organización, ¿ya?
además, obviamente, de incrementar la automatización, de tener mayor integración, pero en particular están en este momento concentrados en ampliar los casos y ganar tracción dentro de la organización en distintos contextos. Obviamente todo que trae beneficios también puede representar riesgos, ¿cierto? Y en especial en una industria que es muy sensible al riesgo, eh, hay preocupaciones relacionadas con la implementación de GenAI. Aquí destacamos tres que el estudio identificó y observó como principales ahora dentro de todo el contexto, no solamente la industria financiera, que tienen que ver con privacidad y seguridad de los datos, ¿cierto? Con la ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial y en la falta de habilidades internas del equipo para poder trabajar con la tecnología. Ya son los tres principales puntos que los encuestados destacaron como riesgos, ¿ya? Y ahí una última información de Insight. De nuevo, aquí quiero reforzar que el estudio les va a mostrar todo esto de forma con mucho más detalles, pero también preguntamos a los 57% que dijeron que no adoptan la inteligencia artificial, ¿por qué no adoptan? ¿Cierto? Y aquí también una visión general. Dijeron que no adoptan porque todavía no entienden, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio, la contribución de GenAI en su negocio? ¿Ya? Pero lo más interesante es que dos cosas, una no está acá y una está en esa lámina. Primero que todos, o sea, 89% de ellos dijeron que a pesar de no adoptar, la IA generativa va a impactar su industria sí o sí, ¿ya? En 1 a 3 años o en más de un año, ¿ya? O en menos de un año incluso. Solo 11% dijo que no va a transformar. Entonces, aquí no es un obstáculo de no creer que la tecnología tenga impacto, sino que más bien de entender cómo hacerlo dentro de su contexto. ¿Ya? Y lo otro que es un dato relevante que no está acá, pero está en el estudio, es que de este grupo que no adoptó, 51% dijeron que van a tener o van a reservar algún porcentaje de su presupuesto el próximo año para este tipo de iniciativa. Bien, y ahí como conclusiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos leyendo como hoy que va a definir los próximos años? Vemos que hay sí o sí que las empresas tienen que establecer estrategias de inversión claras y métricas de evaluación de impacto justamente para poder lograr esta evaluación de los beneficios de la inteligencia artificial, aunque aquí vale un punto de un disclaimer, ¿cierto? En que muchas veces esas tecnologías o estos casos no tienen como no nos permite calcular un ROI perfecto, ¿cierto? En este momento, por lo que hay un grado acá de inversión y de asunción de riesgos importante, pero que al mismo tiempo tiene toda su protección que la misma tecnología puede proveer, ¿ya? Lo otro es mejorar las medidas de privacidad, de seguridad y de gobierno de los datos. Hoy en día, lo que estamos viendo con nuestros clientes a nivel general, no solo industria financiera, pero también industria financiera, es que la escala de los casos muchas veces no llega porque en las POCs o en los demos que el cliente hace, ven que la data que necesitan tener para que funcione bien no la tienen o no la tienen en buena calidad, ¿ya? Entonces, es súper relevante que esto sea un punto en que las empresas trabajen en paralelo en ese proceso de adopción. Inversión en desarrollo de personas, de talento, de gestión de cambio, ¿cierto? De recapacitación, justamente por todo el impacto que la inteligencia artificial, al ser más y más adoptada, va a tener sobre las personas y sobre sus actuaciones y actividades en su contexto. Y también aprovechar, vamos a ver aún más, aprovechar los éxitos de GenAI en las empresas para mejorar la reputación corporativa. Es un número que está en estudio, les invito a ver en destaque, en detalles, que reputación corporativa tiene muchas veces más importancia en la adopción que una buena reputación con clientes, ¿ya? Así que son los cuatro grandes pilares de conclusión de lo que esperamos ver en los próximos meses y años en la industria chilena. Y ahí quiero terminar mi, mi charla acá con dos cosas principales. Una tiene que ver con un ejercicio que todas las organizaciones tienen que hacer, independientemente de su industria,
por sobre cuál es el nivel de tareas que quiero delegar a la inteligencia artificial, que no quiero delegar y que quiero automatizar 100% con IA, ¿ya? Y eso parte de un factor básico que es el nivel de madurez de la IA para el contexto en el cual quiero aplicar, ¿ya? Si el nivel actual me permite delegar esa tarea, pero aún necesita cierta validación humana, ok, entonces entra en un grupo de tareas delegadas. Si el nivel actual me permite automatizar una tarea en particular 100%, incluso sin supervisión humana, entra en un grupo de tareas automatizadas. Y hay casos, y eso es una definición que las organizaciones tienen que hacer de forma estratégica, ¿cuáles son las tareas que queremos como organización mantener 100% humanas? ¿Ya? Entonces son conversaciones a nivel más estratégico y de gobernanza que seguramente muchos de ustedes tienen que tener en sus organizaciones para permitir que los casos en que van a invertir, en que van a aplicar recursos, sean de impacto real para lo que necesitan y asociados a la estrategia de la empresa y que no entre en conflicto con lo que justamente este nivel de gobernanza define, ¿cierto? De lo que queremos o no queremos ver la IA. Pero aquí hay un detalle, ¿ya? No piensen que la definición, ¿cierto? Ponerse en las cajitas ahí, cierra esta discusión. De hecho, tenemos que considerarnos flexibles, ¿cierto? Elásticos acá en ese caso. Es decir, hoy en día, asociado al estado de madurez de una IA, puedo automatizar parte de ella y delegar esa tarea de supervisión al humano. Perfecto, porque no confío 100% en algunos casos. Pero mañana o en 6 meses más o en un año más, con muchas evoluciones que se vienen de IA, podemos ver efectivamente una madurez en donde puedo automatizar 100% esa tarea que antes no podría, ¿cierto? Entonces, no puedo ser fijo en ese análisis, tengo que ser elástico y tengo que tener una adaptación constante de estos casos, ¿ya? Y esto vale para la vida profesional, para las organizaciones, pero también para la vida personal, ¿cierto? Si yo quiero seguir desarrollando mi habilidad, por ejemplo, de escribir textos, de escribir columnas, yo no puedo delegar 100% esa tarea a AI, ¿cierto? Porque si no, puedo perder esta capacidad y no desarrollarme de forma constante. Bien, no sé si estamos a tiempo, creo que sí, pero solamente para dar un ejemplo, José Manuel viene con muchos más ejemplos ahí de cómo podemos aplicar. Este es un caso de Deloitte C Suite AI, que es una solución que se parece mucho a un ChatGPT, ¿cierto? Pero hay dos elementos fundamentales. Esto primero está conectado a las informaciones, a la data de las empresas, funciona en un entorno muy reservado y protegido. Y aquí es una herramienta, en este caso, para los CFOs, ¿cierto? En donde de forma conversacional el CFO puede acceder a los insights financieros de su empresa con la data en real time y también puede, por ejemplo, tener dashboards que son armados en tiempo real, ¿cierto? Y que te dan incluso un análisis de la información que está viendo con base a una pregunta hecha en lenguaje natural, ¿ya? Para que tenga una idea, claro, de entre muchas otras que tenemos en Deloitte, de cómo se puede aplicar con impacto en distintos contextos. Y en este caso en particular de C-Suite, que es una solución de Deloitte, podemos pensar y tenemos soluciones pensadas para distintas personas, no solo para CFO, sino que para otras personas dentro de muchos contextos de las organizaciones. Quiero agradecer, perdón si pasé un poquito del tiempo, pero muy entretenido estar con todos ustedes y muchas gracias por la invitación, CFA. Muchas gracias, Daniel. Interesante. Interesante también ahí cómo mostraste tú que la inteligencia artificial, sobre todo en la industria financiera, ha ganado harto momentum. Es una de las industrias que más está incorporando este tipo de tecnología en su toma de decisiones. Les recuerdo a los que se están conectando que tenemos un chat donde pueden hacer sus preguntas, me las pueden enviar directamente a mí también por chat y al final vamos a responder todas las inquietudes. Ahora le doy el pase a José Manuel para que nos muestre qué es lo que están haciendo hoy en día Fintual respecto a la inteligencia artificial. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias a CFA Society por la invitación. Nosotros felices en compartir lo que estamos haciendo.
Comparto bastante lo que dice Daniel, de que estos años han sido, después de un largo camino de trabajar en inteligencia artificial en las finanzas, donde uno pasaba varias horas explicando qué diablo era inteligencia artificial. A partir del año pasado te preguntan, bueno, ¿como ChatGPT? Dice, sí, como ChatGPT. Y ahí ya como que se resuelve todo y ya la IA hoy día ya tiene cara. La gente ya lo usa en su día a día, entonces ya es fácil acercarlo. Durante muchos años, como se dijo, la inteligencia artificial operaba tras bambalinas, solamente algunas pocas empresas realmente tenían el músculo y la habitualidad para usarla, y ahora ya un poco salió a ser mainstream, lo cual es bastante más fácil hablar de esto hoy día. Antes hay que hacer una introducción de varias horas para poder comenzar a hablar, hoy día podemos hablar directamente en las utilidades. Entonces, bueno, la presentación que le queríamos hacer por parte de Virtual era cómo estamos nosotros utilizando este tipo de herramientas en nuestro proceso. La presentación se llama El mercado del ahorro, cómo la IA puede democratizar el buen invertir. Así que, de partida, nosotros creemos que el mercado del ahorro, sobre todo el mercado del ahorro para las personas retail, no millonarias, no multimillonarias, que no acceden a un family office o un multifamily office, todavía hay un desafío bastante pendiente. Sobre esto nace Fintual. Fintual es una empresa que busca proveer de que cualquier persona, sin importar su patrimonio, pueda invertir en forma inteligente sus ahorros. Hoy día manejamos más de 1.200 millones de dólares, de más de 150.000 clientes en Chile y en México. La mayoría primeros inversionistas. Y nuestro desafío, nuestra misión es tratar de hacer que estas inversiones sean fáciles, sean baratas, les ayuden a construir buen patrimonio y logren tener esa buena experiencia de invertir en el mercado que creemos nosotros hoy día está relegado solamente a patrimonios altos, a gente muy asesorada, muy experta, pero el resto de las personas no es tan fácil. Entonces, ¿cómo utilizamos inteligencia artificial en este desafío? Para eso, antes primero vamos a ver cómo pensamos nosotros en Fintual el camino de invertir, ¿ya? Entonces, si en una esquina está el mercado de capitales, ¿ya? Lo que la gente del CFI aprende en tantos libros que se tienen que leer. Y en la otra esquina está el ahorrante, esta persona que ahorra mes a mes, recibió una plata, le llegó un bono, cualquier cosa. El cómo unimos estos dos puntos, cómo unimos el mercado de capitales con el ahorrante, es lo que nosotros entendemos como inversión. Y hoy día, usualmente, para una persona que no está tan bien informada, que no tiene tan buenos activos, creemos que esa experiencia es mala. Cuando hablamos con los clientes, vemos que esta experiencia suele ser defraudante en términos de costos, rentabilidad, simpleza, asesoramiento. Entonces, ¿cómo pensamos con nosotros cómo unir estos dos puntos? Bueno, partimos con los activos financieros y construimos portafolios. Esto es bien estándar, es lo que todo se entiende como portfolio management. Construimos fondos mutuos. Después, los clientes tienen objetivos, llámese tener un fondo de reserva, llámese ahorrar para las vacaciones, llámese comprarse una casa, llámese ahorrar para su pensión. Eso lo entendemos como objetivo. Y nosotros, en base a nuestros fondos mutuos, le ofrecemos una combinación óptima de estos fondos para cumplir sus necesidades en términos de plazo, en términos de riesgo. Eso activamente se entiende como asesoría financiera. Y finalmente está esta pata mucho más holística, que es el cliente tiene este ahorro, este dinero que tiene o este potencial de ahorro que puede juntar mes a mes, y de alguna forma tiene que construir una estructura de objetivos, de cosas que hacer, de cuánto guardo como reserva, cuánto va a mi pensión, cuánto va a distintos objetivos. Y eso lo entendemos con la planificación financiera, como este objetivo mucho más general en pos de construir salud financiera, construcción de patrimonio. Y acá vemos dos grandes habilidades. Uno es la construcción de portafolio y dos el soporte, el apoyo, el acompañamiento. Y en estas dos áreas, nosotros en Fintual aplicamos inteligencia artificial en forma bien profunda para poder generarlo en forma escalable, en forma buena, en forma sistemática. Entonces, partamos por lo primero, inteligencia artificial en construcción de portafolio. Acá más en concreto vamos a hablar de este paper que desarrollamos dentro del equipo de Fintual, lo publicamos en el Journal of Quantitative Finance a comienzos de este año, a fines del año pasado lo expusimos en el Seminario Global de Inteligencia Artificial aplicado a finanzas e inversiones en Nueva York, y esto nos tiene bastante orgullosos. Se llama Citigan plus Features-Based Method for Optimal Asset Allocation,
Y es como hoy día nosotros construimos portafolios, desde nuestros fondos mutuos, como también construimos los objetivos para nuestros clientes. Así que nos tiene bastante orgullosos. Trabajamos con la gente de Fintual, también trabajamos con investigadores externos, sobre todo Arturo Cifuentes de Clapes UC. Y acá les vamos a contar un poco en resumen cómo funciona esto. Bueno, acá estamos con gente del CFA probablemente, así que esto les va a recordar a probablemente la primera prueba. Si la pasaron, probablemente esto les va a ser muy fácil. Pero hablemos un poquito de teoría de portafolio, ¿ya? Y hablemos de Markowitz, de su teoría de 1952, donde esto pasa de ser algo que los inversionistas hacían de guata leyendo el diario, algo bastante más sistemático, hacerlo una ciencia y hacerlo un proceso de optimización. ¿Cuál es su gran aporte? ¿Cuál es la idea fuerza? De que si somos gente racional y ponemos todos los activos financieros en un plano riesgo-volatilidad, si no estamos locos, para el mismo nivel de riesgo vamos a buscar los activos de mayor rentabilidad y al mismo nivel de riesgo o al mismo nivel de rentabilidad, perdón, vamos a buscar aquel que nos dé el menor riesgo posible. O sea, nos movemos hacia arriba, nos movemos hacia la izquierda. Eso nos define una combinación óptima que define este portafolio óptimo. Y nuestro trabajo como portfolio managers es encontrar estos puntos de la frontera, aquellos portafolios que para un nivel de riesgo obtienen una rentabilidad óptima. Obviamente esto fue en 1952, ha pasado mucha agua bajo el puente. Hoy día Markowitz más que nada un ejercicio teórico, pero hay muchas cosas que mejorar y dentro de ello Uriasek plantea bastantes mejoras que se aproximan a lo que nosotros vemos como inversiones. Entonces hace varias mejoras. Primero, el riesgo, en vez de medirlo a través de la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Bueno, esta dispersión en torno a la media. La teoría dice que es una medida que no es muy buena para medir riesgo de mercado, de partida es simétrica, de partida se mide en torno al promedio, pero Uria se plantea algo mucho más realista, que es el CIBAR, que es la respuesta a esta pregunta de cómo me iría si tengo muy mala suerte. O sea, si estoy en la cola izquierda de la distribución, en promedio, ¿cuánto perdería? Eso para nosotros es la forma que los usuarios más se relacionan con entender el riesgo. ¿Cómo perdería plata si es que me va muy mal? Ese 5% de malos casos del mercado. Y en segundo lugar, en vez de usar distribuciones basadas en teoría, distribuciones normales, distribuciones paramétricas que se llaman, ellos dicen, usemos la distribución empírica, usemos los datos reales. Y eso es fantástico porque sabemos que los activos financieros no se portan con distribuciones bonitas, que sean normales, log normales o de ese estilo, sino que se comportan en forma bastante más porfiada, son bastante más reales. Y eso significa que yo tengo que construir escenarios. Yo tengo que darle muchos escenarios económicos, escenarios de retorno a estas optimizaciones para que funcionen. Y acá viene el aporte de nuestro paper, el aporte de lo que nosotros estamos haciendo. El status quo, a la hora de pensar en cómo generar estos escenarios económicos para entrenar estos modelos de optimización, dicen, usemos la historia simplemente. Usemos, cada punto es un periodo del pasado y con eso voy a generar mi optimización. Eso básicamente es como pensar que aprendemos a jugar póker yendo una vez al casino. Al final, la historia es un lanzamiento de todo un mundo de posibles escenarios que pudieron haber sucedido, pero finalmente no sucedieron. Sabemos que hay muchas cosas en la historia que hubieran salido distintas, en forma muy plausible, pero finalmente la historia decanta en una sola ejecución, que es lo que vemos. Entonces, ¿cuál es nuestro aporte? Es usar IA generativa. Es construyamos nuevos escenarios económicos, construyamos nuevos escenarios de retorno para crear optimizaciones más robustas y eso derive en mejores portafolios de mejores características. Entonces, acá usamos IA generativa, en particular usamos CityGANs. ¿Cuál es la inspiración de esto? Básicamente los famosos deepfakes, ¿ya? Asumo que todos conocen qué son los deepfakes. Son estas imágenes que no son reales, que se basaron en imágenes reales de la historia y que si bien son plausibles, nunca existieron. Y acá hay una gran distinción. Por ejemplo, acá en este ejemplo que uno ve ahí, las imágenes de la izquierda, Marilyn Monroe, Einstein, creo que el de abajo es Rasputin, puede ser, son imágenes reales, o sea, esos fotones existieron en ese instante del tiempo, fueron ciertos, fueron realidad. Mientras que los de la derecha
No son reales, nunca existió esa foto, nunca existieron esos fotones, pero aún así los entendemos plausibles. ¿Cómo los entendemos plausibles? Es que hay algo en estos píxeles, en sus intensidades, en esta matriz de píxeles, que preserva ciertos patrones que nos hacen pensar de que son realistas. Es decir, preservan patrones como que tengan dos orejas, como que tengan dos ojos, como que la boca está debajo de la nariz. Cosas que nos hacen dar ciertos patrones generales que tienen que extrapolarse en todos los ejemplos. Y en el mundo económico, sabemos que no cualquier escenario económico, no cualquier vector de retornos es plausible. Hay cosas que son demasiado improbables que sucedan. Es como presentar una persona con 8 ojos. Podría suceder, pero realmente es casi imposible. Entonces, hablemos un poquito más en particular de qué es un GAN, un Generative Adversarial Neural Network. Estos son los abuelos de la IA generativa, son las primeras redes neuronales que usan la G de generativa, de hecho. Y en realidad tú no entrenas una red neuronal, entrenas dos redes neuronales, una red que se llama generadora y otra red que se llama discriminadora. Yo, ¿qué es lo que hago? Tengo un dataset de ejemplos, yo ahí pongo un dato real, algo que realmente sucedió. Por otro lado, yo en base a una variable aleatoria latente, genero un escenario falso, yo creo un deepfake de esto. Y mi segunda red, que es discriminadora, hace de gatekeeper, hace de policía, y trata de detectar cuál es el real y cuál es el falso. Yo, como tengo la verdad, puedo generar una función de pérdida y puedo decir si es que mi discriminador detectó correctamente el falso del verdadero. Y eso me genera una función de beneficio. Yo premio a la red discriminadora cuando detecta el falso, y por el contrario, yo premio a la red generadora cuando es capaz de filtrar el falso, cuando es capaz de engañar al otro. Este proceso se itera millones de veces, eso se llama backpropagation en la jerga de redes neuronales, y con eso yo obtengo una red generadora que hace deepfakes, y en nuestro caso, deepfakes de escenarios económicos. CityGAN, esa CT que existe ahí, básicamente es tomar esta idea de GANs tradicionales y generarle variables condicionales, que para nosotros es importante porque el mercado tiene regímenes, o sea, son condicionantes discretas que cambian el mercado en un régimen inflacionario, en un régimen recesivo, etcétera. Y además tabular, porque genera data tabular, filas y columnas como las que vemos en una planilla Excel. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Esta ya es la parte más cabezona, por decirlo, del paper. No los voy a marear mucho, pero en simple. Descomponemos el mercado en componentes principales y sus variables económicas en componentes principales. En base a eso generamos clusterización. ¿Qué significa eso? Reducimos la dimensionalidad de estos escenarios económicos. Eso nos permite encontrar grumos en el pasado. Esos grumos son clústeres, son periodos homogéneos de rentabilidad y variables económicas. Y podemos identificar esas variables del tipo de clúster como una variable discreta. Con esa variable discreta entrenamos nuestro CityGAN. Con ese CityGAN generamos deepfakes de estos nuevos escenarios. Finalmente recomponemos estas variables principales y tengo un batch fresco de escenarios falsos pero realistas. Esto se ve finalmente una vez después de la generación. Los puntos grises son los puntos falsos, los puntos naranjos son los puntos reales. Como se ve, esto nos permite preservar las variables, tanto sus distribuciones univariadas, que es lo que uno ve en la diagonal, como también las correlaciones y las estructuras más complejas dentro de la relación entre los datos, o sea, los activos que se correlacionan de cierta manera, preservamos esas correlaciones de la forma correcta. Y lo más importante es que cuando optimizamos usando esta envolvente de nuevos escenarios falsos pero realistas, obtenemos mejores portafolios a distintos niveles de riesgo, comparando CityGAN versus una optimización tradicional con solamente data histórica, obtenemos mejores rentabilidades, mejores variables de riesgo y un mejor comportamiento ex post de cómo nos funcionan los portafolios. Y esto es cómo construimos los portafolios de hoy día, en el día a día, rebalanceamos trimestralmente usando este proceso de optimización en todos los fondos que tenemos en Fintual. Así que eso es construcción de portafolio. Y ahora vamos a saltar a soporte. Y acá es bien importante porque nuestro desafío es atender a más de 150.000 clientes en forma escalable. Hoy día, de hecho, Fintual, a nivel de partícipes de mercado, comparado con las otras AGF, bancarias y no bancarias, estamos top 5, pero si contamos el número de personas que trabajan en Fintual, no somos top 5, estamos muy, 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 muy por detrás, somos poquitas personas igual. Entonces, ¿cómo lo hacemos de forma escalable? ¿Cómo damos calidad a esto?
de partida, esto nace de que todos en Fintual responden el chat. Todos responden soporte. Así nació esto. Eso significa que todos, desde los founders, los managers, la persona que lleva un mes, responde el chat. Y eso nos permite saber que soporte es muchas cosas. Informar sobre el mercado, es enseñar conceptos financieros, es dar planificación, es dar asesoría, es analizar nuestros productos, compararlos, es hacer troubleshooting de la aplicación, si algo falló, si algo no está funcionando, se cayó la cuenta, se cayó el sitio, lo que sea. Es aparte de hablar de impuestos, es aparte de hablar de ahorro previsional y una lista gigante de etcétera. Y esto es lo que nos enfrentamos cuando un cliente, sobre todo un cliente retail, que somos su gran punto de información y ayuda a construir este portafolio, nosotros nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo lo generamos escalablemente ahora? Bueno, la solución hasta ahora es Fintualidad. No tiene nombre, apellido, no tiene nombre de fantasía ni mucho menos, pero es lo que hemos desarrollado. ¿Y qué es esto? En concreto es una red multiagentes dotado de herramientas y know-how de Fintual para poder dar el soporte en nuestros productos, en nuestras inversiones y en el mercado en general. Podríamos hablar mucho rato que agentes, de hecho en las clases que doy en la universidad con los alumnos pasamos más de un mes solamente hablando en agentes, pero en simple entiéndanlo como la idea de dotar estos modelos de lenguaje con la capacidad de interactuar con herramientas que les permite buscar información y generar acciones con su entorno, con los sistemas, ¿ok? O sea, llámese un chat GPT en esteroide que permite hacer cosas en nombre tuyo, permite ir a buscar datos, permite generar acciones con la aplicación, permite ir a preguntar aplicaciones de precios, retornos, lo que sea. Hoy día esto lo entregamos a través de nuestra aplicación, está directamente cuando tú entras a la aplicación de Fintual, y aparte tú puedes chatear directamente con él a través de WhatsApp. Pueden clicar fintu.al/hola y los va a mandar directamente al número de WhatsApp para que hablen con él. Y hablemos un poco más de multiagente, que yo creo que es el gran desafío que nosotros decantamos como solución. ¿Qué es un multiagente? Bueno, supongamos que tenemos un modelo especialista de experto de fondos mutuos, tengo otro especialista que es recepcionista, y así tengo muchos expertos en distintas áreas y know-how de mi empresa. Y estos distintos expertos tienen distintas herramientas, conexiones al mercado, calculadoras, simuladores, etc. Yo tengo una conversación, esa conversación va a ir dirigida a un recepcionista que tiene información básica de Fintual, ahí le puede responder, muy tipo chat GPT, como probablemente lo que ya conocen. Pero ¿qué pasa cuando llega una pregunta que es específica que el recepcionista no sabe? Bueno, el recepcionista tiene herramientas especiales que le permite pasar la pelota a otro agente que sí sea especialista y darle el contexto de qué es lo que está buscando el cliente. Este experto especialista, por ejemplo, un experto en fondos mutuos, tiene muchas herramientas a su haber, tiene herramientas de rentabilidad, calculadoras, muchas cosas, y eso le permite ir a buscar efectivamente acá, por ejemplo, el retorno de uno de nuestros fondos, permite buscar esa información y se la entrega al cliente. Entonces, ya no tenemos un solo modelo que responde todo. Esto es un gran multiverso de agentes que se ayudan entre ellos y se pasan la pelota entre ellos para encontrar quién es el agente, el experto idóneo para la pregunta que tiene un cliente. Como ya dije, responder el chat, responder soporte, no es solamente una especialidad que necesitas, sino que son muchísimas. ¿Cuáles son los beneficios? Esto nos da muchísima más escalabilidad y modularidad, porque básicamente podemos expandir todas las capacidades de nuestro sistema sin aumentar la complejidad de cada agente en particular. Podemos ir agregando distintas áreas en base a los nuevos productos que van saliendo, en base a las nuevas capacidades que vamos generando, sin complejizar los que ya tenemos. Aparte, baja la latencia, porque en cada instante tú estás hablando con un solo agente, no tienes un gran sistema que se va pasando la pelota todo el rato, sino que una vez que mantienes la conversación con el agente que ya sabe responder tu pregunta, estás hablando con uno solo. Esto es como el símil de pasarle al ejecutivo de cuenta del banco especialista en el producto que tú estás contratando, pero no es que ya te sientas al frente de esa persona, tú ya estás con una conversación normal con una sola persona, no con un séquito de personas. Aparte nos permite generar múltiples estilos de conversación. Hay ciertas áreas, por ejemplo, cuando estamos haciendo el onboarding, buscamos una conversación mucho más simple, mucho más cercana, pero cuando ya la persona hace una conversación más especialista, preguntas de mercado, más específicas,
puede ser que queramos un estilo mucho más profesional, mucho más detallado, mucho más académico. Aparte nos permite generar flujos dirigidos, hacer profiling de riesgo, hacer flujos de onboarding, etc. Y hoy día, por ejemplo, esta red se ve así. De hecho, hoy día es un poquito más grande, pero pueden ver que a mano izquierda es la red que atiende a México, a mano derecha es la red que atiende a Chile. Cada una de estas cajitas es un agente especialista que se encarga de una área, una habilidad específica que necesitamos para responder las preguntas dentro de Fintual. Y acá abajo, aparte, hay un fallback humano, donde también entra el humano como a ayudar cuando simplemente la red no se la puede, y que es un dato. Hay veces que no se la va a poder, que hay conversaciones que queremos delegar al humano, ya sea porque tal vez hay un cliente que no está contento, o cosas de seguridad, de que hay peticiones de cosas que preferimos manejar en forma manual porque son muy sensibles, un cambio de correo, un cambio de inversión que implique movimientos de dinero, cosas de ese estilo, vuelve a la interfaz humana. ¿Qué es lo que hace? Pucha, me encantaría acá pasar mucho más rato. Hay más de 70 herramientas que están por detrás funcionando, así que este es como un mini muestra de lo que podemos hacer, pero puede entregar detalles de nuestros fondos mutuos a tiempo real, actualizado todos los días, tanto sus composiciones, sus inversiones. También me permite preguntar cosas del mercado. Está conectado todo el contenido que generamos día a día a nuestros blogs de inversiones para entender qué es lo que está sucediendo en el mercado, en los activos financieros, en la macroeconomía. Nos permite también graficar todas estas variables en forma completamente abierta, poder pedir comparaciones macroeconómicas, inflacionarias, de inversiones. También nos permite modificar todo esto si uno lo desea. También nos permite hacer recomendaciones y hacer sugerencias, por ejemplo, del tipo de vista provisional, del tipo de vista de planificación financiera. Podemos entregar qué tipo de APB tú necesitas, darte una sugerencia básica de cuánto puedes tener en el fondo de reserva, qué tipo de objetivo te convendría en tu momento, según distintas herramientas de simulación que tenemos. También te permite buscar ETFs en nuestra plataforma de compra y venta de acciones. ¿Qué ETF pueden seguir un cierto criterio? Por ejemplo, no sé, acá ETF que inviertan en cosas relacionadas con el cambio climático. Busca nuestra base de datos, te entrega detalles, aparte te permite generar análisis sobre estos activos. Por ejemplo, acá cuál es el que tiene el costo más bajo, cuál es el que ha más rentado el último mes, cosas de ese estilo. También nos permite muchas cosas asociadas al producto mismo, por ejemplo, ayudar a cómo crear una cuenta, cómo invertir si soy sociedad, cómo hacer ciertos cambios en la aplicación, troubleshooting de cómo funciona todo esto. Así que la lista es realmente gigante, podríamos pasar todo un día hablando de todas las cosas que está haciendo esto, pero muy importante, y yo creo que le levantó Daniel, de que estos modelos no son perfectos, no son infalibles, así que aparte del mismo músculo de construir estas herramientas, está el músculo de evaluar y mejorar constantemente estas herramientas. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un dataset manual de miles de preguntas y respuestas que tenemos con nuestros clientes. Esas las expandemos, creamos múltiples variaciones de estas preguntas usando también modelos de lenguaje. Aleatorizamos el punto de partida de la red, o sea, ¿qué pasa si hago esta pregunta y parto hablando con el experto de cuentas, o parto hablando con el experto de mercado, o parto hablando con el experto de fondos mutuos? Y aparte genero toda una evaluación del ruteo y la precisión de la respuesta también con otros modelos de lenguaje que actúan de evaluadores de la calidad de la respuesta que yo he hecho en términos de precisión, en términos de factualidad, en términos de tiempo, en términos de tono. Y aparte el feedback humano. Hoy día, todavía en Fintual, seguimos estando en el chat. Inicialmente, Copiloto sugería respuestas y nosotros usamos estas respuestas sí o no. Ahora, a partir de septiembre, cambiamos los asientos y ahora nosotros somos el copiloto que revisamos las respuestas del agente. Y cuando encontramos que una respuesta no es buena, lo humano siempre está viendo un par de ojos y permite entrar, dar la respuesta correcta y aparte entregar feedback. Y ese feedback nosotros lo capturamos, lo transformamos en dataset de nuevas preguntas y volvemos a desafiar al modelo para que vaya mejorando en forma continua y encontrar qué cosas ir mejorando progresivamente. ¿Qué ha hecho eso? Que hoy día, sobre más de 2.500 preguntas en Chile y también en torno a otras 2.000 en México, tenemos sobre 90% de precisión en todas esas preguntas.
y esperamos que eventualmente ya no sean 2.500 preguntas, sino que sean 50.000 preguntas y esto no sea 93% de precisión, sino que sea 99,999% de precisión. Y finalmente lo más importante son los resultados. Eh, Estos números son de parte de un proveedor que nos da la plataforma de comunicaciones, de cómo se conecta esto por debajo, y hay benchmarks globales, no puedo decir quiénes son porque son data propietaria, pero en el fondo, la línea azul acá a la derecha, que es como Fintual respondía en términos de respuesta, las líneas celeste y morada es el benchmark mundial de instituciones financieras, la línea azul es como Fintual cae en términos de tiempo de respuesta al implementar copiloto en forma automatizada. Pasamos de 15 minutos tiempo promedio de respuesta a menos de 15 segundos en tiempo de respuesta. Y todo esto manteniendo un CSAT, un índice de satisfacción, el más alto en los chatbots que ellos mapean, de en torno a un 80% en respuestas o muy buenas o fantásticas. Así que seguimos creciendo, seguimos trabajando en esto. Esta es la parte que estamos invirtiendo más esfuerzo, integrarlo cada vez más en el producto, en hacerlo más inteligente, más capaz y siendo más capaz de dar este soporte que necesitan nuestros clientes. Así que eso, muchas gracias y acuérdense si lo quieren probar, fintu.al/hola. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por compartir tu presentación. También ahí felicitaciones a todo el equipo de Fintual por todo lo que están haciendo. Respecto a este tema, hemos recibido hartas preguntas, no sé si las alcancemos a responder todas, pero quizás partamos por una pregunta un poco más general. He sabido que, bueno, obviamente las empresas chilenas tienen menos, digamos, presupuesto que las empresas estadounidenses para implementar todo este tipo de tecnología en sus procesos. Entonces acá la pregunta es, ¿qué primeros pasos ustedes recomendarían para la adopción de este tipo de tecnología y precisamente para que esta adopción genere valor rápidamente? Y por otro lado, aquí también esta pregunta la conecto con otra que nos acaba de llegar, es ¿qué estrategias también recomiendan para educar a los distintos niveles de una organización sobre precisamente los beneficios de la inteligencia artificial? Hemos sabido que acá en Chile hay varias empresas que de repente les cuesta tomar decisiones rápidas. Entonces, ¿cuáles serían los consejos de ustedes tanto para los primeros pasos de adopción de inteligencia artificial y también para explicar al top management sobre los beneficios de esta inteligencia artificial de forma, digamos, simple y práctica? Sí, puedo empezar acá, José Manuel. Hola, Daniel. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí, Ya. Mira, yo diría que el primer paso es empezar. Parece una respuesta muy básica y simple, pero en el fondo es verdad en un sentido de que, ok, ¿qué significa empezar eso? En la práctica significa entender eh, dónde podemos, qué casos de uso pueden tener un impacto si probamos, pero un impacto obviamente que no pone en riesgo algún tipo de operación, ¿cierto? Cuando no tenemos seguridad todavía de los beneficios o del impacto incluso negativo que puede causar. Entonces, seleccionar estos casos, ¿cierto? Ponerlo en una escala de prioridad y de impacto esperado y empezar a implementar, ¿ya? Cada organización va a tener el suyo, eso obviamente está asociado con la estrategia, con los objetivos, pero en el fondo si uno no empieza y no empieza a generar esa tracción, es difícil, ¿cierto? Presentar en láminas para el top management o, lo quien, o quien sea que eso es bueno, que eso va a apoyar o no. Tiene que presentar con resultados claros, como acaba de presentar José Manuel, con números que efectivamente mostraron un impacto impresionante. Y aquí pongo un ingrediente acá que yo dije en mi charla y que decimos a nuestros clientes también. Es bueno probar, es bueno experimentar, pero es súper importante que la iniciativa escale, porque si no el beneficio no llega, ¿ya? Si no vamos a quedar en un campo de, ya, qué bueno, parece que la tecnología se prueba, parece que tiene potencial, pero en el fondo no cambió nada, no movió una aguja, ¿ya? Entonces, eso diría, ¿cierto? En el sentido de empezar
Y eso responde también parte de la segunda pregunta que tiene que ver cómo educar, ¿cierto? Para mí, educar tiene dos dimensiones principales. Una es pasar conceptos, ¿cierto? ¿Qué es, cómo funciona, qué está por detrás? Pero otro también es mostrar ejemplos prácticos que demuestren el beneficio concreto de la tecnología. Ya, yo creo que va por ese camino. Entonces, si uno tiene estos ejemplos, aunque sea a un nivel no escala, a un nivel más básico, pero que pueda demostrar ese resultado al top management al mismo tiempo que explica lo que es, ¿cierto? Ese para mí es un camino que tiene más probabilidad de éxito y que permite traccionar las acciones. Eh, a mí me gustaría agregar, y Daniel también lo levanta en su presentación, de darle sentido de urgencia. Eh, este proyecto que ven acá lleva más de un año en desarrollo. Y hoy día se ve súper fácil, se ve fantástico y funciona muy bien, pero llevamos más de un año desarrollando esto. Entonces, el tiempo ya partió hace un año. O sea, ya hay una diferencia entre quienes ya llevan un año de desarrollo en esto, donde ya hay un equipo consolidado que está armando estas herramientas, donde ya la organización ya ha visto el valor, sabe usarlo. Esto genera atracción y desarrollo en forma exponencial. Esto parte como un proyecto, pero una vez que se ve un caso de éxito, ya hoy día esto es una de tantas iniciativas que ya están comenzando a construirse. Después de la primera ya comienza a existir apetito a hacer la segunda, la tercera, la cuarta. Y, y ya comenzó hace más de un año. O sea, hay empresas que están liderando esto que llevan más de un año desarrollando, comprometiendo capital, comprometiendo tiempo y recursos. Así que, o sea, por decirlo así, no hay que subirse por la puerta de atrás de la micro, sino va a ser más difícil. Clarísimo. Acá nos está llegando otra pregunta, quizás más para el caso de Fintual, que es respecto a las redes multiagentes, ¿qué desafíos han encontrado en su implementación, despliegue y operación? Por ejemplo, respecto a costos, seguridad de los datos y experiencia, del usuario. Perfecto. A ver, el trabajo de multiagente, nuestra opinión es que termina decantando como una progresión natural en la medida en que comienzas a abarcar más y más contenido de tu empresa, tus procesos. Porque si bien los modelos son capaces, son todavía limitados, tienen ventanas de contexto limitadas, su capacidad de atención todavía es limitada, o sea, como regla general, cualquier cosa que requiera más de 30 páginas en ser explicado, le queda grande a un agente, le queda grande a uno de estos modelos de lenguaje, se enreda, se confunde. Entonces vas a tener que quebrar el conocimiento de lo que quieras ofrecer en dominios acotados. Y una pega bien de bibliotecario, de hecho, o sea, de cómo quebramos esto y cuál es la división de agentes correctos. Eso yo creo es un desafío grande y depende mucho de que también esté segmentado y también esté definido los procesos de tu empresa. O sea, si todo es una gran masa de cosas que no son difíciles de cortar y que cruzan múltiples áreas, más difícil es cortar este dominio. Una de las ventajas de Fintual es que como somos muy cercanos al software, somos muy cercanos al desarrollo de código, los flujos son bastante pulcros, son bastante limpios. Entonces permite que crear esa línea divisoria, decir, ya, este contenido lo maneja esta gente, este contenido lo maneja este otro agente, estas habilidades caen en esta gente y esta habilidad cae en esta otra gente. En ese sentido, la ambigüedad es el mayor enemigo. O sea, cuando hoy esta pregunta, ¿quién la responde? La responde la gente A, la gente B, chuta, no lo sé, porque es una cosa medio entre medio. Entonces, ser capaz de dividir el conocimiento en áreas concretas es un desafío grande. En segundo lugar, el tema de costo, la verdad que esto reduce el costo, porque en vez de tener una red muy sofisticada que vaya como haciendo un árbol de decisión, tú siempre estás hablando con un solo agente. Entonces, puedes tener un ecosistema de muchísimos agentes, pero al final la conversación decanta en el tema que está hablando el usuario. Y en general los usuarios no cambian mucho de temas de conversación. Entonces, es bastante estable eso. Pero el mayor desafío es quebrar contenido y definir contenido en forma ordenada de tus procesos. Clarísimo. Y respecto a también otro tema que está bastante en boga, que es la regulación en la industria financiera y obviamente la privacidad y la seguridad de los datos.
Entonces, lógicamente, con lo importante que es esto para la industria, ¿qué controles o políticas ustedes recomendarían establecer para precisamente evitar la fuga de información confidencial al incorporar inteligencia artificial en los procesos financieros? Y de alguna forma, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al implementar inteligencia artificial en sus operaciones? ¿Cómo lo están abordando, por ejemplo? ¿Cuáles son los principales desafíos regulatorios y qué es lo que se viene en los próximos años? Perfecto. Un poco la experiencia que hemos tenido, tal vez primero desmitificar un poco de que hoy día los proveedores de modelos de lenguaje, llámese los ChatGPT, los Anthropic, operan con estándar bastante altos de seguridad de la información. Hay que leerse los contratos de todas maneras, pero hoy día operan con estándar tan seguro como cualquier otro servicio cloud que tú uses a nivel corporativo. O sea, desde que tienen certificaciones ISO, desde que tienen incluso IPA para información muy, muy sensible, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud. O sea, cumplen regulaciones necesarias para que sean eh, herramientas de uso corporativo, pero hay que contratarlas en ese nivel. Yo creo que hoy día el mayor desafío en Chile es la certeza jurídica. Hay una ley que está saliendo, que es la ley de inteligencia artificial. De hecho, nosotros por ley de hoy, esto es público, fuimos a hablar con la ministra y hemos revisado bastante. Y hay incertidumbres al respecto de cuál va a ser la extensión de uso y cuál va a ser cómo vamos a mapear la complejidad y dificultad de cada una de las herramientas. O sea, porque como está el proyecto de ley, van a haber aplicaciones que son de alto riesgo, que se va a necesitar un estándar muy alto de evaluación, medidas mitigantes, cosas de ese estilo, y otras que tienen menos. No queda muy claro cuál es la definición. Y segundo, cómo se cruza eso con la regulación sectorial. Nosotros tenemos a la CMF, tenemos regulación de cómo dar asesoría financiera, pero hoy día es, entre comillas, antropomorfizado, por decirlo. O sea, lo plantea desde un humano. O sea, por ejemplo, tienes que sacar la CAM. Bueno, ¿qué significa acá? Que nuestro modelo tiene que rendir la CAM. Ese tipo de ambigüedad no está tan resuelto, lo estamos siguiendo muy de cerca, pero gustaría tener un mapa más concreto de qué tienes que cumplir para entregarlo, porque ya hay una ley sectorial que te dice cómo es una buena o una mala asesoría, cómo es una buena o mala interacción con un usuario de inversiones de una empresa regulada del sector financiero. Entonces, ahí hay que avanzar y seguir muy atento cómo avanza el proceso. Sí, yo complementaría acá, Camilo. Para mí el tema de la gobernanza, y de hecho es algo que nosotros con los clientes estamos viendo más y más, ¿cierto? Una necesidad de tener definiciones de gobierno de las iniciativas de AI, justamente por estos puntos, ¿cierto? Em, Hay que definir políticas cuando necesario, que esas políticas internas, mientras no sale una ley, ¿cierto? Y seguramente no va a salir, yo diría el próximo año, todavía no, pero que esta política piense más allá, ¿cierto? Y busque cómo proyectar un poco cómo va a ser el futuro y cómo que la empresa quiere que el tema de AI sea implementado en el día a día de sus procesos, de sus sistemas y equipos, de forma tal que la empresa se prepare antes de cualquier regulación, ¿ya? Y siempre pensando obviamente en el entorno regulatorio en que está inserido, en este caso CMF, pero obviamente otras industrias en otras instancias en particular. Y quiero destacar el tema no solamente de privacidad y seguridad, sino que también de calidad de la información, porque eso hemos visto que es un obstáculo real, real, especialmente yo diría en las empresas que no son AI natives. Voy a clasificar Fintual así como AI native, que son empresas que todavía tienen muchos ambientes o muchos sistemas core, incluso on-premise, ¿cierto? Y que necesitan, ¿cierto?, de trabajos previos para poder llegar a un punto en donde pueden aplicar AI de una forma plena. ¿Ya? Entonces, son desafíos muy distintos, pero que en el fondo
son generales, ¿cierto? Si yo tengo una mala data, yo voy a tener un output malo y eso me va a generar problemas al invés de ser solución para lo que quiero impactar. Clarísimo. Bueno, ya estamos en el tiempo. Hay varias preguntas que quedaron pendientes. Les agradecería si es que esas preguntas las pudiesen mandar al correo y nosotros se las distribuimos también acá a nuestros expositores. Le agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores, Deloitte, Compass y Colchester, por permitirnos hacer este webinar. También le agradecemos a nuestros expositores y a todos quienes se conectaron hoy en día. Así que muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Muchas gracias.